Prendete a Mirá Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información. Y como te anticipábamos, estamos en comunicación con la politóloga Claudia Lobato. Buen día, Claudia. Pablo Cufré, Cecilia Genovese, te saludamos. Muy buenos días, Pablo, Cecilia, ¿cómo están? Bueno, bien, acá esperando nuestro 3%. Bárbaro. Bueno, la verdad es que no sabría ni por dónde pedirte que empieces. Realmente, más allá de que nosotros hicimos un repaso de las noticias en sí, nos interesa tu análisis, que es difícil, entiendo, porque hay demasiado inédito en todo esto, pocos antecedentes, más allá de que hemos pasado por el menemismo, pero esto me parece que es peor. No sé cómo lo ves vos. Sí, a ver, si hablamos de los hechos de corrupción, me parece que esta vez impactan más fuerte, pero impactan más fuerte en el sentido de que era alguien que venía a terminar con eso, que creo que fue un poquito, no sé si recuerdan, lo que le pasó a De la Rúa en su momento. Uh-huh. Sí. Me parece que es cuando vienen con ese mensaje tan claro y tan contundente, sobre todo Javier Milei ha sido mucho más enfático en eso, que venía a terminar con la casta, y vemos que en realidad se han perfeccionado para ser más casta. O Sí. sea, esa es la sensación y eso es lo que uno está mirando. Y los hechos de corrupción me parece que son mucho más, como mucho más burdos y mucho más crueles también, porque estamos viendo que el día que se estaba votando, insistiendo nuevamente con la ley de discapacidad, ese mismo día saltaron los audios y todo lo que pasó, con Spagnuolo y toda esta denuncia, y siempre todo desemboca precisamente en la hermana del presidente, en Karina Milei. Digo, la mayoría de los hechos de corrupción están en el círculo más íntimo del presidente. Entonces también me parece que no es acá un funcionario X alejado, o más alejado, no, es en las entrañas mismas del presidente, digamos. Sí, claro. Ahí introduzco nada más que un paréntesis, porque todos hacemos referencia a que Karina es la hermana de Javier Milei, pero Karina es funcionaria, o sea, tiene una responsabilidad, además penal, porque es la secretaria de gobierno, es una funcionaria del Estado. Tal cual, sí, no es un dato menor ese, por supuesto, sino que uno habla de la hermana, habla de la hermana porque esto, digamos, es la figura como más, la forma más fácil de reconocerla, digamos, pero sí es cierto que tiene una función y una función pública importante y que no es menor la responsabilidad que tiene ella y que va a tener que responder sobre esto. Me parece que, el otro día dando declaraciones sobre el tema del reloj, y ahora vemos que están todos callados sobre este tema, en especial el presidente y ella, que deberían estar dando las declaraciones correspondientes, me parece, las aclaraciones, me parece que eso nos merecemos también nosotros, y sobre todo me parece que también se lo merecen los votantes de ellos, me parece que votaron por ese cambio, más que todo. Sí, sin duda. ¿Te parece podría haber algún tipo de pase de facturación interna ahí dentro de las entrañas del gobierno, como decís, o también cercanos, ¿no? Me refiero puntualmente, por ejemplo, a Mauricio Macri y su entorno, y a las fuerzas del cielo, que son los tuiteros, básicamente. Sí, puede haber, es más, uno si mira las redes vemos que los tuiteros están muy, muy callados, entonces, por un lado, eso me parece que es contundente, que otras veces han salido al cruce, han sido los primeros, digamos, en salir a defender, y esta vez están como bastante silenciados, o han decidido, no sabemos si es que han decidido no hablar o han decidido no acompañar. Y después tenemos, también, el hecho de Mauricio Macri. Yo creo que también esta desaparición hoy, porque tampoco es que va a desaparecer totalmente, el del PRO, me parece que también es un pase, me parece, de factura. Esa es mi lectura, por supuesto, y es la lectura de algunos otros también, pero yo creo que eso no es gratis tampoco, el grado de humillación, a alguien que lo había acompañado por bastante tiempo, esperando algún
algún premio y no ha tenido absolutamente nada, al contrario, ninguneado totalmente hasta último momento. Claro. Sí. ¿Qué tal, Claudia? Cecilia Genovese te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Cómo estás? Pensaba justamente esto, ¿no? Bueno, y Mauricio Macri además tiene sus palancas todavía vigentes en el Poder Judicial, que vimos que actuó muy rápidamente, a diferencia de otros casos, sí, sorpresivamente rápido. Y pensaba, más allá de, bueno, de dónde vino esta tapa que se destapa, pensaba que en el impacto que tiene en la sociedad, ¿no? Porque esto rápidamente se dio a conocer en las redes, está muy presente el tema, a diferencia del caso Libra, que me parece que fue muy fugaz y que como no impactaba directamente en las personas, era como le afectaba a un trader que estaba en Estados Unidos y a nadie le importaba tanto eso, pero esto tiene que ver con la Agencia Nacional de Discapacidad, cuando los discapacitados están en una situación de reclamo de sus derechos. Y empezó a resonar esto de yo lo voté porque necesitaba un cambio, pero ahora ya son todos iguales, son todos corruptos, no me interesa más la política, que se vayan todos, ¿no? ¿No termina siendo parte del plan de Milei esto? Digo, más allá, sí. Y es como, a ver, sí. yo lo que vengo mirando es que antes de que esto saltara, ya muchos estudios, digamos, de opinión pública venían ya mostrando cómo la imagen del presidente venía, digamos, bajando, ¿sí? Entonces me parece que hay un poco y un poco, pero me parece que también hay un poco también un hartazgo, y también un hartazgo en el sentido de que los resultados que él prometía, digamos, sobre todo económicos, porque también hay que tener en cuenta, a ver, los hechos de corrupción casi siempre, o sea, nunca han explotado, o sea, un gobierno no ha explotado por sí solo, digamos, por los hechos de corrupción. No. Han venido acompañados y sobre todo de crisis económica. Hay que recordar que el voto argentino es un voto económico siempre. Sí. Y en este momento me parece que impacta mayormente todo este hecho de corrupción, y si bien, como vos decís, es mucho más sensible que el caso Libra, porque obviamente estamos hablando de personas con discapacidad y es ultramente sensible, pero fíjate vos que también el caso de los jubilados, que vemos todos los miércoles cómo los reprimen, vemos cómo salen. No, fíjate vos que no causa el mismo impacto que ha causado esto, pero me parece que es porque van sumándose causas. Vos fíjate que ayer escuchaba a Morínigo que decía, el rector de la Universidad de San Luis, que decía esto de cómo en un principio la educación estaba sola, digamos, haciendo el reclamo, y hoy se van sumando distintas cosas. Entonces me parece que también tiene que ver con esto, tiene que ver con la parte económica, tiene que ver con la situación de los jubilados, tiene que ver con la situación de las personas en situación de discapacidad, tiene que ver con un montón de cosas. Entonces no sé si es una estrategia puramente de Milei, sino que me parece que también hay un poco y un poco, y hay un hartazgo, algo de resultados que no se están viendo, una economía que está totalmente frenada. Estamos viendo el avance de las importaciones, digamos, de procedencia de China. Digo, yo que estoy acá en Mendoza, estamos viendo las importaciones de Chile. Entonces, estás viendo una economía que está o sea, la microeconomía está en crisis. Después tenés una macro bastante incierta, porque también ves que las cosas que venían diciendo estaban sostenidas como nosotros veníamos viendo con alfileres, pero cada vez es más visible todo. Entonces me parece que más allá de estos hechos de corrupción se van sumando muchas otras cosas. Y ahí me parece que es el impacto que tiene hoy en La Libertad Avanza. Habría que ver qué va a pasar, si esto va a tener impacto en las elecciones, que ahí es donde nos preguntamos también, porque yo creo que ahí va a haber, en ese voto que no está definido todavía, cuánto impacta esto, ¿sí? Y ahí me parece que vamos a tener más o menos un panorama más claro, por lo menos en las próximas elecciones, que son las de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Ahí me parece que vamos a tener un panorama más claro, a ver cuánto de esto impacta en los votantes. Sí, yo pensaba no como algo, como una estrategia deliberada del gobierno, sino como que finalmente, porque digo, Milei gana diciendo que va a destruir el Estado. Él, o sea, lo dijo y de esa manera ganó. Y
y destruir al Estado también es destruir a la política. Entonces yo estoy viendo que justamente esto termina, todo el circo en el Congreso, estos casos de corrupción, termina generando que la población se aleje cada vez más de la política, descrea por completo, y eso también es parte de su objetivo final, más allá de que él termine involucrado penalmente. Eso es lo que me genera como esta doble sensación de un impacto deseado y no deseado a la vez por parte de... Sí, tal cual, en eso coincido, puede ser que eso también, es más, eso puede también impactar en este abstencionismo que veníamos viendo en las elecciones anteriores. Gente que decida no ir a votar porque está cansada, la gente está harta de estas discusiones. Que eso también es real, porque también creo que, hay un problema enorme que es en los partidos políticos. Creo que los partidos políticos están en una crisis total de representación, y esto es algo que viene de hace rato. Fíjate que a pesar de todos estos escándalos de corrupción, que no son de ahora, digamos, que porque han venido, que ha sido, digamos, como el que ha impactado más fuerte, digamos, pero ya vienen varios en este corto plazo, podríamos decir, en este corto plazo de Javier Milei. Y fíjate vos cómo esto al final la oposición no puede todavía, digamos, capitalizarlo del todo, porque no puede armarse. Fíjate, no solamente hablando del peronismo, el radicalismo, el peronismo, el radicalismo, no pueden todavía ofrecer una contrarrespuesta. El radicalismo que hace directamente, es más, se alía a Javier Milei y si puede, digamos, se desafilia al partido y se afilia a la Libertad Avanza. Ese es el nivel, digamos, de sus convicciones. El peronismo no puede ofrecer hoy una respuesta. Todavía no encuentra la forma de hablarle a esta nueva sociedad, seguimos con este mismo problema de poder reinventarnos. Entonces me parece de que sí, esto va a afectar efectivamente al votante, va a afectar a la gente, al ciudadano común, al ciudadano que no puede estar todo el tiempo o que no está todo el tiempo mirando noticias o escuchando, pero cuando escucha estas discusiones, y que la verdad que la gente, es cierto, está totalmente cansada, y sobre todo porque su realidad es cada vez peor. Entonces también dice, bueno, ¿para qué voy a ir a votar? ¿Para qué? Entonces sí, esto provoca un daño a las instituciones gravísimo, pero también vemos que, más allá de que las fuerzas políticas, digamos, que los partidos políticos no puedan representar a la sociedad, vemos que el Congreso, dentro de todo, y lo hemos visto esta semana, está funcionando, digamos. Hay un Congreso funcionando, más allá de que el gobierno dijo de que estaba, digamos, secuestrado por el kirchnerismo. Si uno mira las votaciones, y esto es un ejercicio, que deberíamos hacer como ciudadanos, mirar cómo votaron, vemos que ha sido bastante plural el consenso hacia por ejemplo, en el financiamiento universitario, en lo del Garrahan, distintas fuerzas políticas. Entonces me parece que el problema es esto, de poder dar, como partido político, dar una respuesta y dar algo, digamos, una propuesta que siempre decimos, una propuesta superadora a lo que propone la Libertad Avanza, que la Libertad Avanza lo único que propone es destrucción de todo, y nada nuevo. Esa es la realidad. Pero ¿qué pasa? El ciudadano común no está todo el tiempo atento a eso, a ese detalle. Me parece que ahí debemos prestar atención en esto, de que sí, el Congreso está funcionando. El problema es de los partidos políticos, me parece que está ahí la situación. Sin duda, sí. Y para vos, digamos, que no, te voy a tirar medio un ladrillazo, pero ¿dónde está el poder real, digamos, que sostiene o quita el sostén y eleva a otro dirigente, a otro funcionario, a otra figura, el poder real que pareciera soltarle la mano a alguno y beneficiar a otro? Porque hoy por hoy aparece muy debilitado y muy silenciado todos los que lo acompañaban, pero hay siempre un plan B detrás. A ver, yo creo que el poder real, y como siempre en estos gobiernos de extrema derecha o de derecha, siempre está en las corporaciones, en estos
estos círculos rojos que uno nombra digamos, de los grandes empresarios. Parece que el poder está ahí. Y estos son, fíjate que si uno mira estos días está como todo muy silenciado. Entonces me parece que están mirando. Ayer veía, por ejemplo, también muchos medios de comunicación, veía a Johnny Viale como que ha sido, digamos, el niño mimado de Milei, hoy le está soltando la mano. Entonces vemos cómo hay también ahí unos pequeños indicios de que hasta dónde acompañan a veces a un gobierno. Y el Poder Judicial también es otro que también hay que ver cuando los gobiernos empiezan a perder, digamos, y esto está estudiado en la ciencia política, cuando los gobiernos empiezan a perder credibilidad, cuando empiezan, digamos, a perder fuerza, cómo el Poder Judicial empieza, digamos, a actuar. Y esto también se está viendo claramente. Sí. Sí, son signos de debilidad que no se habían visto hasta ahora, al menos. Exacto, hasta este momento habíamos visto que el poder económico lo acompañaba ciegamente, y vos fíjate que ya empiezan a encenderse estas luces, digamos, no sé si rojas, pero sí, digamos, luces de precaución. Entonces me parece que ahí tenemos una cuestión interesante para mirar, para prestar atención. También yo creo que también la elección de octubre también me parece que los mercados están atentos a esa situación también. Entonces creo que hay varias cosas como para ir prestando atención. Hay varias luces encendidas, digamos, de alarma para la libertad avanza, y me parece que eso es lo que... y ahí creo que los partidos políticos, digamos, las principales fuerzas, digamos, deberían estar capitalizando este momento. Y es lo que siento de que falta, que falta muchísimo. Digo, en el PJ tenemos la enorme dificultad siempre para trascender los liderazgos, digo, porque hoy tenemos a Cristina que está inhabilitada, pero también por el otro lado vemos que hay una incapacidad de que salga un nuevo que emerja un nuevo líder, y esa emergencia de un nuevo líder no tiene que ver con olvidarse, digamos, de Cristina, sino que tiene que ver con que, bueno, hay que adaptarse a esta situación, me parece, y esa plasticidad que siempre había tenido el PJ, esta vez me parece que ha quedado un poco desdibujada. Si bien la cuestión del liderazgo la ha tenido siempre, la cuestión de trascender los liderazgos. Entonces, ahí hay una situación también a rever dentro del PJ. Sí. Fede, seguramente en estos momentos, mientras hablamos, habrá muchas consultoras haciendo encuestas, buscando reflejar todo el impacto social que esto tiene, ¿no? Sí. Así que seguramente ya tendremos datos y seguramente volvamos a contactarte para charlarlos y analizarlos. Bueno, cómo no, fue un gusto entonces hablar con ustedes y bueno, y poder reflexionar sobre estos tiempos que nos tocan. Vamos a ver cómo sigue todo. Tiempos de mucha reflexión, pero también de acción, ¿no? Y eso quizás es... Tal cual. Me parece que ahí está el tema. Me parece que es accionar. Y por eso digo, a ver, seguramente vamos a tener muchos datos, pero me parece que esos datos deben tomar lectura urgente los partidos políticos. Tal cual. Totalmente. Así es. Un gusto como siempre. Claudia, un placer conversar contigo. Gracias, igual para ustedes. Gracias, que tengas lindo día. Hasta luego. Mira vos, 10 años dándole un enfoque diferente a la información.